Hay un virus que surge en China y se expande. Coronavirus sabemos que es una familia. Hemos invitado al doctor De Bach, que es infectólogo. Bienvenido, doctor. La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional, conocido como neumonía de Wuhan o 2019 nCoV, permanece cerrada. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo chino. L'annuncio è stato dato ieri sera dal presidente Conte, sentiamo questa clip. Ministro Speranza ha già costantemente aggiornato, c'erano 2 casi sospetti di coronavirus. Ya son 118 los casos de coronavirus en España asociados a viajes. Tenemos brotes secundarios a casos identificados. With early aggressive measures, countries can stop transmission. Nos querrían en su manifestación, en su aquelarre. Somos socialistas, somos feministas, somos socialistas. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Creo que no hace falta ser un mago para vaticinar que la pandemia del coronavirus va a suponer un antes y un después, va a ser un acontecimiento bisagra en la historia de la humanidad, en la historia económica, en la historia política, en la historia social y por supuesto en la historia que tiene que ver con la salud, con el medio ambiente. Lo que soy incapaz de imaginar cuál va a ser el análisis y sobre todo cuál va a ser la política que se va a seguir a partir de este acontecimiento. Podemos olvidar que esta crisis sanitaria surge por una crisis que la sustenta, que es mucho mayor, que es una crisis ambiental de nuestros ecosistemas, de una gravísima pérdida de biodiversidad. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, ningún gobierno, ninguna fuerza política ha puesto sobre el tapete el origen de la crisis sanitaria, todo lo que tiene que ver con el confinamiento animal, con el tráfico de especies, ilegal, aunque nos comemos 75.000 millones de animales al año y muchos de ellos viven una vida exclusivamente de cautiverio, con que arrasamos con nuevas zonas exóticas y creamos las condiciones ambientales para que algunos de los virus que andan se introduzcan a través de la cadena agroalimentaria. La destrucción del medio ambiente va a propiciar la llegada de nuevas pandemias. Enfermedades y transmisores de esas enfermedades que actualmente no conviven con nosotros porque los climas nuestros no lo permiten. Pero, mire usted, como el clima se va a alterar, pues esos transmisores podrán perfectamente convivir y transmitir todo tipo de enfermedades que hasta ahora nosotros pues no hemos padecido. ¿Servirá la pandemia como un aviso de Gaia, de la Tierra, sobre lo frágiles y vulnerables que somos? Creo que en gran medida sí. La otra cosa es que los intereses económicos que se van a derivar de todo esto no presagien que se vaya a perder cualquier oportunidad de negocio en un mundo económicamente deprimido respecto a los parámetros actuales. La conspiración multinacional o extraterrestre que estuviera detrás de este tipo de pandemia u otras no es útil para poder analizar lo que nos está ocurriendo y sobre todo extraer conclusiones y mirar al futuro con acciones concretas que nos permitan superar la situación tan trágica que estamos viviendo. Aquí el murciélago se considera una exquisitez y los negocios siguen marchando bien, a pesar de que los expertos advierten que este animal podría ser la fuente del coronavirus. El coronavirus actual son casi idénticos a los de la gripa identificada en el pangolín. Se transmiten rápidamente por redes sociales, compartiendo y reenviando. Desde la enfermera china que cuenta la verdad que oculta el gobierno
hasta la sopa de murciélago que decían que era la causa del coronavirus. Los sobre el coronavirus se expanden al mismo ritmo que el propio virus. Hay más de 120 millones de mensajes falsos en las redes por la crisis sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que desmentir muchos porque ni el virus lo transmiten los mosquitos, ni como circulaba en redes, la orina infantil lo elimina. Tenemos que desconfiar y sobre todo no tenemos que contribuir al pánico reenviándolo a otras personas. Que 8 de cada 10 españoles no sabe distinguir una noticia real de un bulo. Que no deben dejar que la garganta se les seque o de lo contrario, el coronavirus invadiría sus cuerpos en 10 minutos. Se trata de un bulo. El coronavirus fue la creación de un gobierno. Se trata de un bulo. Se trata de un bulo. La verdad es que nunca me imaginé que el virus se propagaría tan rápido y mucho menos a la velocidad a la que lo hizo. Es por ello que siento que jamás saldremos de esta cuarentena sin tener miedo a que vuelva a ocurrir lo mismo. Cuando ya podamos salir será porque ya se han tomado medidas necesarias, todos saldremos estando protegidos y que nada malo podrá ocurrir, pero siempre sentiremos el miedo de ¿y si puedo sentarme en un banco, pero tener miedo de que a lo mejor justo ese banco en el que yo me voy a sentar no haya sido desinfectado correctamente y vuelva a ocurrir otra vez lo mismo? El miedo es una emoción natural, gracias a la cual hemos sobrevivido como especie y que es totalmente adaptativa. Pero el miedo intenso, el miedo constante, esos niveles de cortisol bloquean, paralizan, hace que hagamos compras compulsivas en un supermercado y haya desabastecimiento. El miedo es casi como lo contrario a la conciencia social, ¿no? Creo que va a haber miedo y el miedo va a levantar nuevos muros. Quienes se estrellan con esos muros suelen ser los más desfavorecidos, la gente que realmente necesita moverse para buscarse la vida, aunque en muchos casos lo único que encuentren sea la muerte. Si el confinamiento se va a interiorizar socialmente, nos vamos a acostumbrar a no relacionarnos con los demás, también en el sentido político, organizativo, en las respuestas colectivas. Mucha gente vive la posibilidad de impagar su alquiler porque no llegue, no porque no quiera, el próximo mes con mucha angustia y en soledad. Entonces creo que el confinamiento puede al final venir para quedarse, aunque se elimine formalmente, ¿no? Habrá una generación nueva que quizá viva con otra forma de relacionarse físicamente. Es que hemos interiorizado eso de la distancia social cuando deberíamos haberlo llamado distancia física. Y entonces, bueno, pues tendríamos que también ver si eso, las generaciones que se van a criar ahora normalizando eso, construirán relaciones de nuevo cuño, de nuevo tipo, ¿no? Hay ciertos sectores que se pueden dejar llevar por el miedo. Puntualmente creo que es humano sentir miedo y que todos lo habremos sentido en un momento u otro de esta pandemia, pero ese, como digo, dejarse llevar por el miedo creo que es peligroso porque implica percibir al otro como un enemigo, ¿no? Como una amenaza. Una de las cuestiones que tenemos que dilucidar cuando todo esto termine es el papel del miedo como mecanismo de control de masas, porque desde luego poca gente habría afirmado que frente a unas simples palabras del gobierno de un Estado, todos nos meteríamos en nuestras casas con el rabo entre las piernas a fagocitar programas de televisión permanentemente hablándonos del coronavirus y nos convertiría incluso en inquisidores, en autoproclamados policías de balcón que vigilan al del frente, no por una conciencia ciudadana o cívica hiperdesarrollada, sino probablemente espoleados por el miedo. El miedo tiene esa capacidad de contener a las grandes masas y de contagiarse. De la normativa, de las directrices que estamos recibiendo desde el gobierno, algo rígido, e incluso hacer una lectura una vez más egoísta, es decir, yo hago lo que me apetece, confío en mi criterio, hago y deshago, pero soy capaz perfectamente de señalar a quien no lo cumple y fiscalizo y censuro sin pararme a pensar qué puede haber detrás.
empatía cero ante posibles motivos, razones por las que el vecino aparentemente está incumpliendo eso que incluso puede ser que yo también me lo esté tomando a la ligera, pero hay que señalar, ¿no? Creo que esta situación de incertidumbre, de miedo, de qué va a pasar en el futuro, de falta de seguridad, relacionado también con la gente que más dificultades económicas tiene mucha menos seguridad, mucho más miedo, creo que va a tener consecuencias psicológicas que todavía no podemos describir, ¿no? Mucha gente que se siente sola y mucha gente que le cuesta no tener el control, es decir, aceptar la incertidumbre. Ahora mismo son las dos variables que se ponen de manifiesto, ¿no?, en esta situación. Creo que tenemos el reto de hacer que el bienestar en salud mental no sea una cuestión de rico, y no sea una cuestión del que puede pagar 60 euros la hora a acudir a un terapeuta, un psicoterapeuta. Que siento que aunque se acabe la cuarentena, nada volverá a ser igual. ¿Nos volveremos a abrazar? Posiblemente de la misma manera, no. O posiblemente directamente no nos volvamos a abrazar. A lo mejor seguiremos con los saludos, con los codos, o simplemente a distancia. A lo mejor ahora mismo esto suena a exageración. Es posible que cuando ya estemos fuera, ya acabe siendo pronto, cuando recuerde esto será como un recuerdo lejano de lo que yo creía que iba a ocurrir. Pero ahora mismo es lo que siento que va a ser. En un futuro, nada volverá a ser igual. Este confinamiento y esta pandemia mundial ha cambiado todo. El miedo actuará y seguirá actuando una vez nos vayamos de nuevo a la calle y una vez el virus siga así, y en tanto el virus siga siendo una amenaza. Pero es probable que, transcurrido un tiempo, ese gran enemigo del miedo, que es el olvido, funcione con eficacia y vayamos mandando, en tanto la situación se vaya controlando, vayamos mandando el miedo a una esquinita y lo tengamos ahí retenido, porque el miedo es también un mecanismo de supervivencia y en cualquier momento puede volver a brotar en forma de virus o en forma de problemas sociales, de la devastación social que lamentablemente vamos a tener económica después de este confinamiento. El entorno familiar es el que determina la realidad emocional de un niño. De hecho, sí hay estudios que incluso en situaciones muy desfavorecidas, en situaciones de guerra, de catástrofe, niños que han estado en entornos familiares que les han hecho sentir seguros y protegidos, pues han estado libres de trauma o de ansiedad, ¿no? Entonces, dependerá de la capacidad de gestión de sus padres, que cortemos la transmisión del miedo, ¿no? Según los datos que hay sobre la mesa, los niños sufren menos el coronavirus que los adultos, pero lo que sí les afecta en gran medida es el confinamiento, que según expertos puede acarrear traumas en la infancia y adolescencia. Ya se han empezado a notar ansiedad, obesidad, terrores nocturnos o problemas educativos. Yo creo que el impacto psicológico del confinamiento va a depender de varios factores. De cuánto dure, de cómo se haga la desescalada, porque eso va a implicar alteraciones de nuestro modelo social, ¿no? Pero obviamente depende mucho de las habilidades que ya teníamos, ¿no? De la capacidad de autogestión personal de las vivencias que cada uno tenga en el confinamiento. Como estamos en una misión Jedi buscando a los bichos malos para luchar contra ellos, pues nos lo estamos pasando bien. Hay quien considera que los niños no sufren tanto el confinamiento, que son más resilientes y más adaptativos. Se argumenta en el imaginario colectivo que se han adaptado mejor y que no están dando una lección a los adultos. Hay muchos expertos también en la materia que consideran que los daños que pueden sufrir los niños en muchos casos se ven a posteriori. Y en esta materia tenemos datos que nos llegan de China sobre índices de depresión bastante altos, especialmente en la población infantil. ¿Cómo le vamos a explicar a los niños pues, que no se pueden estar en multitudes, que no se pueden dar los abrazos que dábamos antes? Entonces, que en esas explicaciones y que esa forma de transmitir rompamos la escalada del miedo, rompamos la angustia, ¿no? Que los padres
devolvamos calma ante la inseguridad que ellos nos van a demandar o transmitir, pues yo creo que es fundamental. Como padre me ha preocupado muchísimo la situación de mis hijos y he intentado pues hacérsela lo más llevadero posible. Pero hay que entender, porque obviamente muchísimos lo entenderán que eso es así, pero no todas las situaciones son iguales. No es lo mismo una casa con X metros cuadrados que con mucho más hacinamiento, no es una casa en la cual se esté viviendo muchísimo más desasosiego por la situación laboral de los familiares, o casas donde no da el sol o prácticamente no están aireadas. Todos esos elementos afectarán. Priorizar un poco, ¿no? Qué es importante, qué no, qué pasa, por qué ha hecho esto el niño. Darnos con que en realidad estamos en una situación que no habíamos vivido nunca antes y en la que tenemos que poner un poco de flexibilidad en las cosas que son importantes y en las que no. Por tanto, entiendo que socialmente nosotros también tenemos que poder llegar a todos esos lugares donde se pueden ver más afectados por esta razón, ¿no? Entiendo que desde la educación tenemos una gran oportunidad para cubrir o paliar en cierto modo estos daños. Creo que, por ejemplo, los equipos, los departamentos de orientación deberían de verse muy reforzados para lo que nos vendrá el curso que viene. Yo creo que estoy en un momento un poco pesimista de mi vida. El pesimismo es paralizante. Yo precisamente vengo quizás de una corriente política que peca de optimismo de la voluntad permanente, ¿no? Como una especie de fe ciega en el ser humano, en sus posibilidades, en sus potencialidades. Y la verdad es que, bueno, pues el panorama no sé si da para mucho optimismo, pero hay que recuperarlo porque si no, ya digo, el pesimismo te paraliza. Y creo que lo peor que te puede pasar es eso, quedarte paralizado, quedarte inmóvil, volverte una estatua en vida. Yo creo que tenemos que ser un poquito generosos y comprensivos, primero con nosotros mismos, ¿no? Y aceptar que es normal no estar bien, que es normal tener un día mejor y otro día peor, que es normal tener miedo, que es normal estar triste, que es normal sentir incertidumbre. Faltan 45 minutos para los aplausos de las 8. Dentro de 45 minutos saldré a una ventana que tengo justo ahí y aplaudiré como hago todos los días desde que empezó el confinamiento. La verdad es que a medida que han ido pasando los días, somos menos los que salimos a aplaudir y lo hacemos con menos convencimiento o lo hacemos como con menos alegría. Si no tuviéramos el sistema sanitario público que podemos acceder a él, pues esta situación sería una auténtica locura. Esta situación sería tremenda. Las personas morirían a centenares de miles y bueno, sería una auténtica catástrofe. Por lo tanto, el sistema de salud, el derecho a la salud, pues está garantizado porque hay un servicio público. Y de aquí está claro que el análisis es evidente. Los derechos individuales, esenciales, pues tienen que estar garantizados por servicios públicos, de titularidad pública. Porque no puede el mercado, el libre mercado, nunca ha tenido vocación, ni tiene por qué tenerla, de estar al servicio del bien común. Pues yo creo que hay cosas que alientan. Pues el discurso sobre sanidad pública puede permitir en algún momento recuperar iniciativa, recuperar la sanidad pública, aunque me acuerdo también que toda la crítica furibunda que hubo de los movimientos sociales hacia el neoliberalismo cuando el crack de 2008 se fue apagando y el neoliberalismo volvió, o sea, con toda la crudeza, ¿no? Los recursos sanitarios, con los recortes de los últimos años y la visión económica de la mayoría de los países occidentales,
pues ha sido un fracaso, ¿no? Porque cuando hemos necesitado de la sanidad, pues no hemos tenido ni suficientes recursos, ha habido que improvisar y bueno, y las consecuencias es que poco a poco vamos saliendo de esta situación con dificultad, pero si hubiéramos tenido mejores recursos y más recursos sanitarios y hubiésemos desarrollado mucho más la investigación, la ciencia, desarrollar las tecnologías, pues seguramente hubiéramos tenido verdaderos escudos para afrontar esta crisis. Está claro que se ha manifestado con toda esta situación es que estar sanos nos hace libres. La salud nos hace libres. Y lo curioso es que para mantener esa salud tenemos que estar encerrados. En realidad esto tampoco es tan contradictorio. La libertad, tal y como la entendemos en una sociedad como la que vivimos, siempre es una libertad que se comparte. Somos libres porque podemos compatibilizar libertades. Todo este confinamiento lo que hace es poner en un primer plano esa idea de que la libertad nunca puede ser libertad absoluta, porque eso significa que no haya en absoluto libertad para nadie, sino que la libertad siempre tiene que ser libertad compartida. Ni con la salud, ni con el cuidado de las personas mayores, ni con la educación se puede mercadear, es decir, no son objetos que puedan ser parte de una compraventa. No se puede comprar ni vender la salud, no se puede comprar ni vender el cuidado de las personas mayores y no se puede comprar ni vender la educación. ¿Por qué? Porque forman parte de los derechos esenciales de la persona. La remota esperanza de que a partir de esto los estados recobren un cierto papel, al menos de mediación o de colchón con respecto a la lujuria económica del neoliberalismo, pero tampoco tengo mucha confianza en ello, aunque probablemente durante los primeros años a nadie se le va a ocurrir recortar presupuestos en materia de salud o en materia de investigación, aunque habrá que ver con qué presupuestos nos encontramos y cuáles son las prioridades de los diferentes gobiernos. El concepto de seguridad tenemos que cambiarlo y cambiarlo hacia lo que entendemos como que debe ser la seguridad del ser humano, la seguridad humana. Y para eso hay que transformar y cambiar las prioridades. Ya las prioridades no son la construcción de buques, de submarinos, la compra de armas, el tener un potente ejército, sino que las prioridades deben de ser tener un buen sistema sanitario público, tener unos buenos centros educativos, tener unas buenas universidades, desarrollar centros de investigación, desarrollar tecnología y aplicarla a esta nueva situación. Y esto, claro, va a suponer, evidentemente, que si hasta ahora el Ministerio de Defensa había sido un privilegiado a la hora de obtener los presupuestos del Estado, pues es necesario que se invierta. Me parece muy interesante que pensemos acerca de cómo la salud nos garantiza la libertad y por otra parte que pensemos en qué medida la libertad solo es libertad cuando la compartimos con los otros y que eso, como demuestra esta situación, no implica solamente compartir espacios con los otros, sino compartir acciones. Lo que estamos realizando es una acción compartida, una acción coordinada entre todos. Al estar encerrados, estamos tratando de garantizar la libertad de todos. Esa interdependencia de repente cobra un sentido virtuoso, positivo. Es decir, frente a ese discurso que nos hace creer que hace una lectura negativa de la dependencia, del depender del otro, porque tenemos que ser seres autónomos, valernos por nosotros mismos y que eso fomenta, pues eso, el aislamiento. Creo que sabernos vulnerables y por lo tanto interdependientes es algo que nos ha calado muy hondo y lo hemos podido constatar desde el plano más físico, la necesidad de un abrazo, de una caricia, de un ¿cómo estás? Agradecemos, pero también protestamos.
Creo que los aplausos también son una forma de protesta, por supuesto no contra la sanidad ni los profesionales sanitarios, pero sí una forma de protesta de alguna manera. Es difícil saber a quién va dirigida la protesta. Es difícil, como siempre en realidad, saber quién es el culpable o qué es lo que provoca una determinada situación. Podemos culpar al neoliberalismo, podemos culpar a la globalización, podemos culparnos a nosotros mismos, a nuestra desidia, podemos culpar a nuestra incapacidad para ver la necesidad de hacerle caso al conocimiento, a la ciencia, a la ilustración, como en realidad deberíamos hacerle caso siempre, en todas las ocasiones. O podemos echarle la culpa al gobierno, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Un fraude y una calamidad que ha llenado España de féretros invisibles, sepulcros blanqueados por sus órganos de agitación y propaganda. En los regímenes bananeros se estira la propaganda pública en televisión para culto del líder. Que los corruptos como las ratas lo que buscan es la oscuridad. Pablo Iglesias, un hombre con infinita ansia de poder, pero débil, cuyo único objetivo es servirse de la incertidumbre y la parálisis para aumentar su poder en el gobierno y continuar con su agenda golpista. ¿Usted cree que, por no citar a los muertos, desaparecen? Hasta ahora el señor Sánchez y el señor Iglesias solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Y es algo que entendemos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales. Y de usted ya no se fía nadie. Ha engañado tanto a todo el mundo que ya ni sus compañeros le creen. Esto resulta llamativo el papel de la oposición en la crisis del coronavirus en España, tan llamativo que lo han subrayado medios tan poco sospechosos como The New York Times, mientras en todos los países afectados por la pandemia había una cierta convergencia entre gobierno y oposición, desde el caso manifiesto de Portugal, que ha sido muy llamativo, al caso de Italia, que ha habido unos roces políticos importantes antes de la pandemia. No se han soslayado de todo, pero desde luego no parece que exista el clima tan enrarecido que existe en España, con la aparición de bots, de una red estructurada y profesional de bulistas que no intentan combatir al coronavirus, sino intentan derrocar al gobierno. Es muy complicado salir de esto considerando el auge de los populismos, concretamente en estos últimos tiempos de los populismos de derechas. Todos movimientos políticos casi siempre son heredados de Estados Unidos o del mundo protestante. Este nicho se hace fuerte en situaciones como esta, en las que el miedo está agarrado, está imbricado en el odio, en la desesperación. Entonces vamos a tener los siguientes tiempos, vamos a tener un duro conflicto político, casi todo promovido por un movimiento de derechas alternativa, alt-right, que, como digo, ya está dando sus frutos en Estados Unidos con Trump y en Inglaterra con Boris Johnson. La voracidad de una extrema derecha que se lo come todo, ¿no? Que es implacable, que aprovecha cualquier resquicio para generar y sembrar odio. Yo creo que eso no debería llevarnos a ser acríticos con el gobierno. Yo creo que no vamos a combatir a Vox y al PP, ojo, porque no hay mucha diferencia entre ambos, una diferencia de estilos quizá, pero los dos forman parte de una misma cosa, ¿no? Ese odio y desprecio hacia los de abajo, ¿no? Un sentimiento de clase. Creo que si no hay movimientos sociales, otras izquierdas que planteen algunas alternativas a los errores que se puedan cometer, a las limitaciones que haya en el esquema de trabajo del gobierno, todo ese espacio se lo vamos a regalar a la extrema derecha. Un servidor público responsable ahora mismo lo que tiene que estar haciendo es dejarse la piel por robustecer esos servicios públicos, implementar políticas públicas que pongan la vida en el centro y lo que tratan es de distraernos de eso, politizar el dolor. Bueno es analizar críticamente qué es lo que ha ocurrido y es necesario abordar esa crítica y analizarla cuando esto se haya superado, y entonces veamos qué cosas se podían haber hecho y no se hicieron, o qué cosas se hicieron mal y no deberían de haberse hecho.
Probablemente el gobierno español aduzca que nadie estaba preparado para esto, que se intentaron poner en marcha las medidas paliativas para intentar atajar el coronavirus y que se hizo lo que se pudo. Y en ese se hizo lo que se pudo, se cometieron errores y quizás incluso prospere algún asunto de inconstitucionalidad en el decreto de alarma. Pero eso ya se verá, Ahora hay que estar con el gobierno, está con el gobierno de la forma crítica, pero hay que estar con el gobierno, porque sería tan absurdo como pedir la dimisión del capitán del barco en plena tormenta perfecta. El capitán del barco no puede salir del puente, hoy por hoy. Evidentemente, una crisis sanitaria como esta le ha llegado al gobierno y no es responsable de todo. No nos quisiéramos ver mucho de nosotros en ese pellejo, eso está claro, pero también hay errores, ¿no? ¿A quién se cubre? ¿Con qué recursos se cubre? No hay ingresos extraordinarios a la vista, vamos a ver seguramente que las grandes fortunas, las grandes empresas, los grandes rentistas aporten, arrimen el hombro, aporten a la factura. No sé qué políticas sociales se van a poner en marcha para paliar lo que se nos viene encima, no sé de qué presupuesto vamos a disponer para ello. Si nadie ha discutido que los presupuestos de defensa eran intocables y cada vez crecían más, a pesar de que el volumen del ejército disminuía, que el trasiego de armas era un negocio potente, ahora es estratégicamente necesario, será estratégicamente necesario luchar contra la pobreza y luchar a favor de la ecología, a favor de la salud pública, a favor de la investigación. ¿Serán capaces los gobiernos de articular esa política? Y sobre todo, ¿habrá un pueblo soberano que realmente busque esa política? Y creo que nosotros, desde la izquierda transformadora, debemos hacer una oposición a este gobierno, que sea una oposición que empuje al gobierno a hacer transformaciones económicas radicales en beneficio de la mayoría social y a la vez se oponga frontalmente, poniendo el cuerpo si hace falta, frente a la extrema derecha. Esta crisis señala claramente que el capitalismo pues, ha fracasado. El sistema neoliberal no es capaz de proteger al ser humano, de protegernos como especie. Y por lo tanto tenemos que buscar dentro del Estado democrático otra forma de entender las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, la forma en la que nos relacionamos y obtenemos los recursos naturales. Y por lo tanto esperemos que este cambio se dé, ¿no? Va a haber resistencia. Y esta resistencia la hemos visto precisamente por parte de muchos poderes, también por parte del gobierno, a la hora precisamente de enfatizar y de encuadrar esta crisis en una terminología muy militarizada, ¿no? Esto es una crisis sanitaria, una crisis de salud, no es una guerra. Aquí se nos está intentando convertir en gran medida en soldados frente al enemigo invisible de la pandemia. Es un lenguaje de arenga que puede tal, pero a mí desde luego me produce un cierto repelús. Pero me gustaría que el lenguaje militar que rodea a todas las intervenciones públicas en este tiempo apelen más a nuestra condición ciudadana, al ejercicio de la ciudadanía, que al ejercicio de nuestra misión como soldados. No somos soldados, yo no soy soldado. Yo soy ciudadano y quiero enfrentarme como ciudadano a todo esto porque quiero que el coronavirus se resuelva con el arma más poderosa que tenemos, que es la ciudadanía y que es la democracia. COVID-19 has slowed the world down, and that, on the surface, seems to be a good thing for that other deadly global crisis: climate change. China is the world's biggest emitter of greenhouse gases, but the lockdowns that shut down factories and kept drivers off roads have corresponded with a staggering drop in emissions there, with nitrogen dioxide levels falling by up to 40%. Scientists are seeing similar trends in Italy, and pollution levels in major American cities are down too. But before we all start celebrating, remember that none of these environmental gains are expected to last. That trend could get even worse.
depending on China's plans to boost its economy. A report released by the NGO Global Energy Monitor found that in the first 3 weeks of March, China has approved plans for more coal-fired power capacity than in all of 2019. Back in the US, the EPA announced that it would stop enforcing environmental laws indefinitely in situations where the agency agrees a business couldn't comply because of the pandemic. En el año 2003, cuando sale el protocolo de Kioto y se plantean los objetivos de cara al 2020, los activistas en materia del cambio climático de la época pues ya se cuestionan que son objetivos más que insuficientes. Y luego a lo largo de los años pues encima nos quedamos años luz de cumplir esos objetivos, y con los países más emisores como China y Estados Unidos sin cumplirlo, ¿no? Fuera del tratado. Por otro lado, los escenarios más catastrofistas que planteaban los científicos en esa época y que eran ninguneados por los negacionistas que ya existían entonces, se han tornado peor de lo que se preveía. La Tierra tiene muchísimos mecanismos de defensa y tal vez por eso, aún así, no estamos viendo la cara más tenebrosa de lo que cabe ocurrir. Pero eso lo dicen todos los expertos, esos mecanismos de regulación puede que empiecen a fallar. No tiene una relación clara esta crisis con la cuestión ecosocial, pero sí se puede pensar en el imaginario colectivo que una crisis ecosocial tiene en nuestro día a día, nos va a ver afectados de formas parecidas a esta. Creo que eso puede hacer que mucha gente pueda imaginarse lo que puede suponer los efectos más radicales del cambio climático en el día a día y que por tanto nos lo tomemos más en serio. Si hemos parado y ha mejorado el medio ambiente y es posible parar el cambio climático, pues tendremos que plantearnos con seriedad hacerlo y hacerlo ya. Lo que ocurre es que, claro, los nuevos hábitos frente a la pandemia, si es que se mantienen, eso puede conllevar pues un menor uso de los aviones, por ejemplo, pero si se mantienen las distancias, un mayor uso de los automóviles. Y desde luego no creo que estas especies de vacaciones que el confinamiento le ha dado como regalo de primavera a la Tierra, desde luego no amortigua todo el impacto del calentamiento global que estamos sufriendo. Pienso que hay dos cosas que debemos plantearnos fundamentalmente después de esta pandemia. Y es, si queremos seguir siendo una sociedad de consumo que necesita el consumo como una zanahoria en un palo, o si queremos volvernos una sociedad de cuidados. Este concepto de sociedad de cuidados se está poniendo mucho en manifiesto, y sobre todo de sectores de la izquierda, para hacernos cargo de algunas de las cosas más fundamentales que nos habíamos olvidado. Nuestros ancianos, nuestros pequeños y la gente que enferma en los hospitales. Deberíamos dar un paso atrás y centrarnos más en una economía del cuidado y en una economía ecológica. Y en ese sentido España, por ejemplo, podría jugar todas sus cartas a una revisión de su capacidad de consumir energía a través de las energías renovables y jugárselo todo a esa carta. Hacia el autoabastecimiento energético, lo cual generaría una capacidad de competir empresarialmente a escala global. Invertir en recuperar lo recuperable de los ecosistemas para que no perdamos más biodiversidad, para que no perdamos más especies, para volver a crear esas barreras que necesitamos para distanciarnos de los virus, de las futuras pandemias. La comunidad científica lleva mucho tiempo de acuerdo sobre una serie de postulados. El problema estriba en que los grandes intereses que mueven al mundo, y van a seguir moviéndolo porque no se vislumbra una revolución a corto plazo, van a conllevar que la explotación de los recursos, porque va a hacer falta fabricar dinero, esto es fabricar lo que el capitalismo llama riqueza, y que no tiene que ver con la riqueza natural. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, desde luego, a la hora de reclamar medidas contra el calentamiento global, porque son medidas paralelas a las que estimulan la salud pública, las que estimulan la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud y nuestras aulas universitarias en los proyectos de investigación que permitan atajar este y otros problemas. Y esto requiere pues una decisión de carácter gubernamental, apoyada por unas fuertes inversiones y, por supuesto, con toda la colaboración de todos los sectores, para que efectivamente
las nuevas industrias, las nuevas empresas que tienen que salir, emerger después de esta enorme crisis, pues realmente no contaminen. Aparte de toda una filosofía sobre el uso de los transportes públicos, del transporte privado. Yo creo que va a crecer la desigualdad. Creo que cuando se vive un sistema desigual, un sistema injusto, llegan las crisis y agudizan esas desigualdades y agudizan la injusticia. Sería ingenuo y un poco estúpido, la verdad, pensar que esta crisis va a generar más igualdad. No es verdad. Eso no quiere decir que esté todo perdido, que sea todo imposible o que no haya oportunidad de cambio y de transformación hacia un horizonte más justo. Yo creo que la hay. Pensando que la fiscalidad en este país es muy injusta, tiene poca potencia recaudatoria porque recae fundamentalmente sobre las rentas del trabajo, incluso esos autónomos sin asalariados, ¿no?, que viven de su trabajo exclusivamente. Por eso supone un 80%, más de un 80% de los ingresos fiscales de este país. Entonces, bueno, ¿de dónde estamos sacando el dinero para rescatarnos? Pues esto es un autorrescate, señores. Y el problema es que eso tiene viso de que si no hay nuevas fuentes de ingresos, si no hacemos que los grandes también aporten a la factura, bueno, pues habrá que preguntarse quién la paga. ¿Quién la paga ahora y quién la paga a medio plazo? Cuando la deuda, bueno, pues sea un problema. Va a llevarnos presumiblemente, si no a una depresión económica, a un cambio de ciclo. Que malicio, que dada la avaricia del capitalismo salvaje, no va a ser un cambio de ciclo a mejor, sino que probablemente se agraven las terribles contradicciones sociales en las que ya estábamos incurriendo antes del coronavirus. Nos queda a cortísimo plazo atender a muchísimas familias que lo van a pasar muy mal y ya lo están pasando, ya lo están pasando. Los ERTE han dejado a un montón de trabajadores y trabajadoras en una situación precaria. El tejido empresarial que se ha visto duramente afectado por este parón total y absoluto de la economía. Entonces, el sector de autónomos y pequeñas empresas están actualmente en la ruina más absoluta. Por eso es conveniente que el Estado, que somos todos y todas, nos planteemos todos estos retos conjuntamente y empecemos a planificar las soluciones, porque tiene que haber soluciones para todo el mundo. Y eso lo tenemos que hacer entre todos y entre todos tendremos que ayudar y colaborar para que eso sea así. La crisis del coronavirus ha disparado la tensión en el seno de la Unión Europea, cuyos miembros siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué medidas son necesarias para contrarrestar sus terribles consecuencias económicas. El presidente del Parlamento Europeo ha apoyado la idea de que los gobiernos emitan los llamados coronabonos para que los 27 asuman la deuda de forma colectiva. Sin embargo, países ricos como Alemania, Austria, Finlandia y Holanda se muestran reacios a esa mutualización. Cuando el momento sea menos emocional, pues los recortes y la austeridad sirven para controlar, dominar economías, privatizar, derivar rentas permanentes de unos sitios hacia otros, ¿no? O sea que yo no creo que hayamos vivido el fin de la austeridad o del austericidio, porque una cierta austeridad nos vendría muy bien, aunque es verdad que para entender que el comercio internacional se desarrollara bajo otro prisma, lo suyo sería que países con los mismos niveles de productividad, los países del sur de Europa, tuvieran áreas comerciales integradas. En este sentido, España, Italia, Grecia, Portugal se han convertido en el balneario de una Europa del Norte hiperindustrializada, mientras que nosotros nos hemos dedicado a darles de comer y darles de beber, una diversificación de la producción capitalista muy específica. Entonces pienso que hay que replantearse, sobre todo en los países meridionales tenemos que replantearnos nuestro papel después de esta parálisis, porque de lo contrario vamos a quedarnos relegados y en el papel de la historia y vamos a sufrir unas consecuencias de larga duración. Creo que hay toda una generación de la que yo me considero parte, para la cual la Unión Europea no significa ese horizonte de derechos, sino puede significar lo contrario, justamente.
Y esto va mucho más allá de, en términos materiales, económicos, de cuál ha sido el aporte de la Unión Europea, sino en términos de identidad, en términos políticos también. La Unión Europea tiene más un papel de yugo que un papel de instrumento garante de derechos. Alemania y Holanda, que no tienen intención de hundir al sur de Europa, ojo, ellos saben de la fragilidad ya de esto, ¿no? De esta Unión Europea, que nunca fue una Unión Europea de ciudadanos, nunca lo fue, en ningún momento. No fue, su hecho fundacional no se basó en esa idea, y su desarrollo posterior fue siempre más monetario y mercantil que ciudadano, ¿no? ¿Cuál será el nuevo orden mundial? Nadie lo sabe, pero creo que va a estar muy caracterizado por la crisis ecológica. Creo que si en otros momentos históricos hasta el orden mundial de alguna forma se ha basado más en las relaciones, en algún tipo de relaciones internacionales, conflictos y demás, creo que el nuevo orden mundial va a estar mucho más basado en la relación de los seres humanos con la Tierra y con los recursos finitos que están llegando a su fin. No pienso que vaya a haber un cambio de régimen, no pienso que vayamos hacia un socialismo democrático, pero sí es verdad que el liberalismo va a salir herido de muerte de esta pandemia. Cuando hablamos del Big Data y todas estas medidas de control 5G, todas estas medidas de control social que parece que formarán parte de la nueva normalidad después del coronavirus, podemos hablar de Foucault y de su concepto de biopolítica. Las personas cedemos y concedemos poder frente a la seguridad, y este es una vez más uno de los grandes debates a los que nos vamos a ver expuestos después del coronavirus. Lejos de ser una solución, puede servir una vez más para fomentar el control, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, insisto, es aprender como ciudadanía, como ciudadanos, aprender a autorregularnos, saber qué es lo más conveniente en cada momento, de manera que cada vez sean menos necesarias pautas impuestas desde arriba, y sí un sentido común que ineludiblemente tiene que tener en cuenta al otro. Lo más apasionante, tristemente apasionante, está siendo el duelo Estados Unidos-China, ¿no? Dos potencias con pocos escrúpulos las dos, por mucho que ahora haya un sector de la izquierda que haga guiño a China. Bueno, sus cláusulas ambientales y sociales en muchos de los países no son mejores que las de Estados Unidos. Entonces, bueno, esa tensión es la que está marcando ahora mismo el mundo, con un Trump que es un tipo impresentable, pero igual que Johnson y la mayoría de gobernantes, ¿no? Intentando esquivar su gestión, echando las culpas a China, pero eso tiene que ver con un trasfondo distinto, una rivalidad que se estaba acentuando desde antes de la crisis del coronavirus, y que esto, pues acelera todo. A mí me gustaría que no fuéramos espectadores ni periodistas del mundo, sino que en algún momento tuviéramos una alternativa a ese duelo, y que la alternativa pasara por que se echaran a un lado y que los pueblos de alguna manera pudieran dirigir su destino de otra forma. El filósofo polaco Zygmunt Bauman trajo a colación un concepto, amor líquido, sociedad líquida, que tiene mucho que ver con la expansión de la globalización. La globalización nos ha traído muchísima confusión. Los seres humanos estamos acostumbrados a interpretar la realidad de una manera constreñida, en focos muy concretos, en espacios muy concretos, con personas muy concretas, de una manera local. La expansión de conocimiento, la expansión de intercambio de bienes y materiales, la expansión cultural que ha traído la globalización y el turismo, ha dificultado muchísimo la concepción del mundo. Vivimos una época en la que todo transcurre a una velocidad de vértigo. En muchas ocasiones las noticias y los argumentos que defendemos parece que pierden vigencia a lo largo de unas pocas semanas, cuando no a lo largo de unos pocos días. Y con la crisis del coronavirus parece que esta sensación se cabe más acuciada. Por lo cual muchas veces estas reflexiones que venimos haciendo, conjeturando sobre lo que ha pasado, lo que puede pasar, a veces incluso parece un poco ridículo y no tenga mucho sentido. Sin embargo, supongo que estas reflexiones siempre contribuyen a un mayor y mejor aprendizaje, y tal vez un mayor y mejor crecimiento tanto individual como a nivel social. Va a ser muy importante
entiendo consolidar esas libertades, porque podemos estar en riesgo no solo de vida, sino también de pensamiento, de obra, incluso de omisión. Se está apelando mucho al ejemplar comportamiento de Corea o de China frente a la pandemia. Nosotros no somos Corea ni China. Tenemos que vencer al coronavirus con libertad, porque sobre todo tenemos que preservar la libertad para cuando ya el coronavirus no nos afecte tanto. Es un gran reto, pero también es una gran oportunidad para que esta generación salga un poco indemne. La gestión del miedo va a ser fundamental, ya no solo para ponernos en marcha de nuevo, ¿no? Sino para mantener a nuestros hijos lo más sanos posible después de esto. Creo que lo primero que he aprendido en esta cuarentena es que es cierto que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo sé que nunca he sido una persona de salir mucho y siempre he preferido quedarme en casa, pero ha habido muchas veces en las que mis amigas me han hablado para quedar y simplemente por pereza les he dicho que no quería salir. Sin embargo, creo que ahora, cualquier vez que me hablasen para quedar, diría que sí a todas. El confinamiento, ahora nuestra hija ha aprendido a gatear, ahora está trepando. Me imagino que eso es como una previa a otras cosas. Y por eso yo creo que también vamos a recordar el confinamiento no como todo algo malo, con la desesperanza que eran algunas cosas que pasan y la impotencia, ¿no? Sino también como algo muy positivo. Le hemos dedicado mucho tiempo a nuestra niña en un momento quizás clave. Yo me niego a vivir en un mundo en el que no se pueda abrazar. Me niego a vivir en ese mundo. Creo que el mundo será un sitio mucho peor si no podemos tocarnos. Es esa manera de empatizar con cómo estamos sintiéndonos, que es la que mueve actitudes como esta, va a hacer que, quiero creer, que un gran grueso de personas reajuste su balanza de prioridades y de cosas que realmente valen la pena, importan y dan sentido a la vida. Y en ese sentido estoy esperanzada. Teoría conspiratoria, por favor, vamos a intentar dejarlo para otro momento. Análisis del sector público y reforzamiento del sector público. Vamos a intentar parar el cambio climático y vamos a desarrollar una estrategia para que todo el mundo pueda trabajar el número de horas que pueda hacer y que eso les garantiza al menos un mínimo vital que le permita sobrevivir a esta situación. Y que nos demos cuenta de que la única manera en estas circunstancias de garantizar esa salud es el conocimiento. Al final creo que toda esta situación, si sirve de algo, es para de nuevo afianzar nuestra confianza en el conocimiento, en el saber, en las formas de conocimiento, en todas, no solo en la ciencia, sino también en la sabiduría popular, en las sabidurías personales y en las formas artísticas de expresión cultural. Creo que el conocimiento es quizás el mayor logro de la humanidad como especie y creo que es lo único que realmente nos hace libres. El mundo vivía apagado, como siempre había sido desde el inicio del inicio, hasta que un día comenzó a encenderse. Luces que iluminaban el gran cambio, promesas de un mundo mejor. Tecnología primero e interconexión después. La naturaleza se quedaba pequeña ante el aluvión de máquinas que infectaban y cubrían toda su savia con ondas de radio llenas de información. Y fue justo ahí donde cambió todo. Cuando el ser humano perdió el adjetivo de humano para convertirse en una nueva especie, dependiente de una tecnología que parecía llamarlo a mediar en cada pensamiento, en cada acto de antigua humanidad. Máquinas que pensaban por él,
que lo mantenían seguro, que le permitían hacer cosas que nunca había soñado. Pero en el fondo eran máquinas ineficientes que no podían cumplir el objetivo más profundo para el que habían sido construidas, el de hacer un mundo mejor para las personas. Porque este ser, en los abismos de sus entrañas, quería volver a ser humano, quería recuperar la vida social que no encontraba en las oscuras ciudades. Quería ver amanecer tranquilo, mientras su cabeza no pensaba en nada más que ver amanecer. Quería volver a recordar a qué huele un mes de noviembre. Y ese ser, que había dejado de ser humano, había tomado un camino equivocado y buscaba cada una de estas cosas en el interior de las frías máquinas que él mismo había inventado. Un camino sin retorno, una pregunta sin respuesta. El mundo vivía apagado, como siempre había sido desde el inicio del inicio, hasta que un día comenzó a encenderse.